Decida a los vietnamitas que dejen de atacarnos o les bombardearemos hasta que vuelvan a la Edad de Piedra. General Curtis LeMay, mayo de 1965. Enero de 1968. Los norvietnamitas poseen el elemento sorpresa, pero Estados Unidos tiene la mayor fuerza militar que el mundo ha conocido. El ataque por sorpresa del Tet es una flecha que apuntó al corazón del poder estadounidense. La ofensiva del Tet hizo que la confianza pública empezase a disminuir. Es el Tet, el año nuevo. Perdimos 15.000 hombres, 350 resultaron heridos y abandonamos. La batalla decisiva de la guerra de Vietnam está a punto de empezar. Triunfaremos en Vietnam. Esta es la ofensiva del Tet, desclasificada. Desclasificado, la ofensiva del Tet. Hubo un momento en el que los Estados Unidos creyeron que iban ganando la guerra de Vietnam. Esta es la historia del ataque sorpresa que lo cambió todo y los secretos que se filtraron e hicieron caer a un presidente. La gente apoyaba la idea de la guerra. Les habían vendido la idea de que se trataba de una importante batalla a escala mundial contra el comunismo. Valía la pena ganar esa guerra. Otoño de 1967, el punto álgido de la Guerra Fría. Vietnam era la batalla que debía librar Estados Unidos para demostrar que podía enfrentarse a los rusos y a los chinos. Que estuviésemos dispuestos a luchar por un territorio que no tenía ninguna importancia estratégica para nosotros demostraba que también lucharíamos por otros territorios más importantes y que la batalla contra el comunismo en el sudeste de Asia no se podía separar de la Guerra Fría. A los estadounidenses les preocupaba que si Vietnam caía en manos de los comunistas del norte, el resto de Asia le seguiría en un efecto dominó. Había varias zonas en el mundo en las que no se podía permitir el triunfo del comunismo, porque eso significaría la muerte de la civilización occidental, y Vietnam del Sur era una de ellas. El presidente Lyndon Johnson y su secretario de Defensa, Robert S. McNamara, tenían un plan para obtener la victoria. Veían Vietnam como una guerra de desgaste. Nos parecía que si matábamos muchos norvietnamitas, acabarían retrocediendo, se rendirían y se verían vencidos por la fuerza militar estadounidense. Y esa fue una de las percepciones de la ofensiva del Tet. El norte iba a intentar una nueva y arriesgada estrategia, el ataque por sorpresa, un asalto completo contra las posiciones estadounidenses. Había mucha logística detrás de la ofensiva. Los norvietnamitas y el Vietcong probablemente habían pasado un año preparando el material y los suministros. El ataque por sorpresa se realizaría durante las vacaciones del Tet a finales de enero de 1968. Antes del Tet fue un momento interesante porque los comunistas enviaban, casi sin darse cuenta, señales de que iba a pasar algo importante. El alto mando comunista se reúne para planear los ataques del Tet en Hanoi. La inteligencia estadounidense cree que están planeando un acuerdo de paz. Noviembre de 1967. Mientras los comunistas de Vietnam del Norte introducían en el sur toneladas de armas y de suministros, el presidente Lyndon B. Johnson y el general William Westmoreland eran juguetes en sus manos. Al año siguiente había elecciones y Johnson preveía una victoria en la guerra para influir en los comicios. Sus predicciones optimistas pronto se desvanecerían. Lo que pasó un año antes de la ofensiva del Tet en la escena política estadounidense fue que la administración Johnson quería demostrar que estábamos ganando la guerra. Y existían señales que indicaban que se estaban haciendo progresos, pero no todas apuntaban en la misma dirección. Así que lo que hicieron fue decir, necesitamos pruebas, tenemos que demostrarle al público estadounidense que hay luz al final del túnel. Si en Estados Unidos sentimos decisión, confianza, paciencia, determinación y un apoyo continuo,
Venceremos en Vietnam sobre el agresor comunista. El general William Westmoreland creía que podían sufrir un ataque en la zona cercana a la frontera con Laos, la base Khe Sanh. El entonces teniente John Kahini era un oficial que se enfrentó a los norvietnamitas cerca de la zona desmilitarizada, la frontera entre Vietnam del Norte y del Sur. La base de combate de Khe Sanh era una pista de aterrizaje sobre una meseta elevada en las montañas annamitas a unos 10 o 12 kilómetros de la frontera con Laos. La meseta sobre la que se encontraba la pista aérea estaba rodeada por profundas gargantas y por colinas que se elevaban hasta los 900 metros. Las colinas estaban cubiertas por una mezcla de hierba alta y densa jungla, lo que se conocía como jungla de 3 bóvedas. Entrabas en un barranco de 300 metros y tenías que salir por el otro lado, con todo el peso del equipo y las armas. Era como tener que subir y bajar el Empire State Building, y teníamos que hacer 2 o 3 de esos barrancos en un solo día. Diciembre de 1967. Los hombres que patrullaban la base de Khe Sanh vieron algo que pocos soldados estadounidenses habían visto hasta entonces. Soldados regulares del ejército norvietnamita. A mediados de diciembre empezamos a descubrir actividad enemiga significativa por la zona. Recuerdo que un día fui hasta la pista aérea con un oficial de inteligencia y otro de artillería y vimos un equipo de reconocimiento que se bajó de un helicóptero con un montón de armas capturadas. Fue el primer signo de que el ejército norvietnamita estaba activo en aquella zona. Vietnam del Norte se prepara para la ofensiva del Tet pasando armas al sur gracias a la tapadera de los cortejos funerarios. Había pocos soldados del ejército norvietnamita en el sur. La mayoría de los combates eran contra miembros de la guerrilla del Frente de Liberación Nacional, más conocido como Vietcong. El Vietcong mantenía las mismas tácticas que ya habían usado contra los franceses. Era una guerra de guerrillas. Se desplegaban, atacaban y huían. Las bombas trampa mataron a unos cuantos de los nuestros, lo mismo que los francotiradores. Matamos a 1 o 2 de ellos en alguna ocasión. No era una batalla en la que supieras dónde estaba el enemigo y apenas lograbas verlos. Caminábamos todo el día, arrasando pueblos, buscándolos, pero nunca los encontrábamos. No sabíamos cuántos eran, a menos que nos cruzásemos con algún grupo importante, y después resultó que esos grupos pertenecían al ejército norvietnamita que iba hacia el sur para el Tet. 30 de enero de 1968. Lance McAmer fue uno de los primeros en encontrarse con las fuerzas que se alineaban para la ofensiva del Tet, pero ni él ni nadie en su compañía supieron qué pensar de dicho encuentro. Yo era líder del equipo de ataque. Estábamos en un puesto de escucha a unos 150 o 200 metros de la carretera. Eran las 2 o las 3 de la mañana. Y de repente oí ruido y creí que por allí había un atasco de tráfico. Oía gente y todas esas cosas. Desperté a mis 2 compañeros poniéndoles la mano sobre la boca y les dije que cogieran 2 granadas cada uno, que activaran una y que a mi señal la lanzaran y salieran corriendo. Y supongo que con la explosión, algunos de los norvietnamitas pudieron comprobar que allí había gente. Y no se lo acababan de creer. Intentaban guardar silencio. Nadie nos devolvió el fuego. No sabemos si le dimos a alguno porque se los llevaban. No querían dejar rastro porque eso fue el día anterior. Mientras tanto, más al sur, el ejército vietnamita y el Vietcong se estaban uniendo y preparándose para la batalla. Sacaron armas de escondites secretos y hubo escuadrones especializados que se prepararon para hacerse con las instalaciones clave de Saigón en cuanto empezara la ofensiva general. Había una especie de inestable alto el fuego durante el Tet, el Año Nuevo vietnamita. Se lanzaron petardos por todas partes que poco después quedarían ahogados por los morteros y las granadas. 31 de enero de 1968.
La batalla por Saigón estaba a punto de empezar. ...31 de enero de 1968. Durante las celebraciones del Año Nuevo Vietnamita, conocido como el Tet, los norvietnamitas lanzaron un ataque sorpresa. La ofensiva del Tet estaba en marcha. En un sucio taller de coches junto a una casa que tenía un escondite secreto de armas pequeñas y granadas con cohetes, 18 Vietcongs formaron el equipo de asalto que tomaría la embajada estadounidense, sorprendiendo con ello al mundo. Había mucho ruido por los petardos. Pero ya nos lo esperábamos. Eso formaba parte de la celebración del Tet. Así que no le prestamos mucha atención. El ataque por sorpresa asombraría a los survietnamitas y a los estadounidenses, porque era el día más importante del calendario vietnamita. El Tet es una fecha muy importante para los vietnamitas. Es más o menos como la Navidad y el Año Nuevo juntos. Era una época para descansar, reunirse y rendir homenaje a nuestros antepasados. El escuadrón suicida escaló los muros de la embajada. 2 policías militares estadounidenses fueron la primera resistencia que encontraron. Les dispararon y cerraron las puertas de acero tras ellos. Eran las 2 de la mañana cuando oímos una tremenda explosión. Y después oí el ruido de los fusiles de asalto AK-47 y los cohetes que se estrellaban contra el edificio. Y rápidamente me di cuenta de que nos estaban atacando. El Vietcong lanzó una granada por la puerta principal de la embajada que destruyó el sello de Estados Unidos que colgaba dentro. Media docena de diplomáticos y soldados se encerraron en el edificio. Fue una experiencia aterradora. Y durante la primera hora creí que no iba a salir de allí con vida. Los disparos afortunados de los 2 policías militares acabaron con los líderes del escuadrón y sin ellos, el equipo de asalto del Vietcong estaba perdido. No podían penetrar en el edificio de la embajada. Un conductor de la embajada, que bromeando los estadounidenses decían que era un Vietcong, ayudó al equipo de asalto a entrar en el recinto de la embajada. En Estados Unidos, el exmarine que un día filtraría documentos del Pentágono, atacando así la política estadounidense en Vietnam, veía imágenes de la guerra por televisión. El analista militar Daniel Ellsberg vio a su viejo amigo George Jacobsen luchando por su vida. Le di antes de que él me diera a mí. Me hice muy amigo de George. Era una de las personas con más experiencia en Vietnam. Ya había estado en los años 50. Vi a George en la ventana de la embajada mientras un hombre de la CIA vestido de civil le lanzaba una 45 milímetros para que pudiera defenderse en la vicaría de la embajada. Entonces no lo sabía, pero cuando la ofensiva del Tet terminó, Daniel Ellsberg empezaría a filtrar información de su trabajo en el Departamento de Defensa sobre Vietnam. En 1967 y 1968 filtró varios secretos que afectarían a la opinión pública. En 1971 daría a conocer 7.000 páginas, material que se conocería como los documentos del Pentágono. La filtración de esos secretos ayudaría a derrocar a Lyndon Johnson y también a Richard Nixon. Mientras tanto, su amigo George Jacobsen luchaba por su vida. George, en el segundo piso de la residencia, se enfrentó al intruso del Vietcong, un zapador que había conseguido entrar. Subió las escaleras tras él, le disparó y le mató. Barry Thornton, portavoz de la embajada estadounidense, ayudó a George Jacobsen a contar su historia. Cogí la información de George y le añadí lo poco que sabía nuestro centro de operaciones. Y entonces empecé a llamar a la prensa, sobre todo a los periodistas, a los servicios de teletipo, a las cadenas de televisión, al Times, al Post.
A las 9 de la mañana habían muerto todos los asaltantes menos 2 y 5 estadounidenses habían perdido la vida, mientras la batalla de Saigón se libraba ya en las calles. Hubo un momento en el que los Estados Unidos creyeron que iban ganando la guerra de Vietnam. Esta es la historia del ataque sorpresa que lo cambió todo y los secretos que se filtraron e hicieron caer a un presidente. La gente apoyaba la idea de la guerra. Les habían vendido la idea de que se trataba de una importante batalla a escala mundial contra el comunismo. Valía la pena ganar esa guerra. Del norte, el resto de Asia le seguiría en un efecto dominó. Había varias zonas en el mundo en las que no se podía permitir el triunfo del comunismo, porque eso significaría la muerte de la civilización occidental, y Vietnam del Sur era una de ellas. El presidente Lyndon Johnson y su secretario de Defensa, Robert S. McNamara, tenían un plan para obtener la victoria. Veían Vietnam como una guerra de desgaste. Nos parecía que si matábamos muchos norvietnamitas, acabarían retrocediendo, se rendirían y se verían. Decida a los vietnamitas que dejen de atacarnos o les bombardearemos hasta que vuelvan a la edad de piedra. General Curtis LeMay, mayo de 1965. Enero de 1968. Los norvietnamitas poseen el elemento sorpresa, pero Estados Unidos tiene la mayor fuerza militar que el mundo ha conocido. El ataque por sorpresa del Tet es una flecha que apuntó al corazón del poder estadounidense. La ofensiva del Tet hizo que la confianza pública empezase a disminuir. Es el Tet, el año nuevo. Perdimos 15.000 hombres, 350 resultaron heridos y abandonamos. La batalla decisiva de la guerra de Vietnam está a punto de empezar. Triunfaremos en Vietnam. Esta es la ofensiva del Tet. Desclasificada. Desclasificado. La ofensiva del Tet. Otoño de 1967. El punto álgido de la Guerra Fría. Vietnam era la batalla que debía librar Estados Unidos para demostrar que podía enfrentarse a los rusos y a los chinos. Que estuviésemos dispuestos a luchar por un territorio que no tenía ninguna importancia estratégica para nosotros demostraba que también lucharíamos por otros territorios más importantes y que la batalla contra el comunismo en el sudeste de Asia no se podía separar de la Guerra Fría. A los estadounidenses les preocupaba que si Vietnam caía en manos de los comunistas